Iglesia, gracias a Dios, reunidos en este día del Señor y vamos a empezar con una oración. Amado Señor, queremos agradecerte por tu presencia en medio de nosotros como congregación, a pesar de que estamos lejos físicamente, por medio del Espíritu Santo, Señor, estamos reunidos delante de tu trono para meditar en tu palabra después de haberte adorado, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ilumina el corazón que tenemos, Señor, para que podamos entender lo que dice tu palabra realmente y poder vivirlo y aplicarlo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Jeremías capítulo 29, verso 4, y dice: así a los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué vemos aquí? Vemos un pueblo de Dios que en medio del paganismo de donde se encuentran, no son irrelevantes, sino que están llamados a ser transformadores, a ser agentes de transformación, a ser agentes de redención, a ser agentes de paz, es decir, lo contrario de irrelevante, sino a ser relevante. Y justamente de esto vamos a hablar, de la iglesia relevante. La cultura está cambiando rápidamente, siempre ha cambiado rápidamente, pero ahora más que nunca, más rápido que nunca. La iglesia tiene la oportunidad increíble y la responsabilidad de ser obedientes al mandato de sojuzgar la tierra, como vemos en Jeremías, y marcar la diferencia. Pero seamos honestos, no podemos liderar como iglesia con relevancia desde la parte de atrás, desde la cola. Como dice el Deuteronomio, si somos desobedientes seremos cola y no cabeza. Y este mandato es para el pueblo del pacto. No podemos liderar con relevancia cultural, digamos, desde la parte de atrás del desfile. No podemos liderar a las generaciones futuras si no sabemos cómo conectar con ellos. Debemos mantenernos entonces al día con estas cosas, comprender cómo es que la cultura de ahora percibe el mundo para poder traer cautivos los pensamientos a Cristo. Es mejor anticipación, ver dónde estamos parados, ser buenos misioneros. Cuando un misionero se va a culturas como Papúa Nueva Guinea, Ventana 1040, ¿acaso, no sé, con algunas costumbres antiguas de los Estados Unidos de los años 50 para imponerlas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podrían conectar y en otros casos les serían hasta a veces agresivos con ellos, intentan colonizarlos, intentan culturizarlos, o sea, aculturizarlos a una cultura que ni siquiera es nuestra, hablando de iglesias sudamericanas. Entonces, la relevancia no se trata de aculturar a las personas, pero eso sí, tampoco no se trata solo de ser genial, se trata de la capacidad de conectarse. Las iglesias se pueden volver irrelevantes cuando ya no pueden conectarse con la próxima generación. O sea, el evangelio nunca es irrelevante, pero tenemos la posibilidad de descubrir la mejor manera de recibirlo. Ahora, la iglesia cristiana se ha caracterizado siempre por ser parte grande e inmensa en la influencia para los cambios en la sociedad a lo largo de la historia. Es más, a la cultura de Occidente se le llama cristianismo a veces, cristianismo nominal. Famosos pensadores, filósofos, músicos, artistas, científicos, reyes, presidentes, gobernantes, crecieron dentro de la fe cristiana y fue precisamente ellos los que Dios usó para mover distintos ámbitos de la sociedad que se quedaron marcados hasta ahora. Crearon un futuro mejor, una sociedad más civilizada. Como dirían algunos autores reformados, la civilización de Dios es la única civilización posible dentro del plan del Señor. Él creó todo lo que vemos desde el inicio, y aunque el hombre lo echó a perder, Jesús vino a cambiar todo y a renovar todo a través de su vida, su poder, su resurrección, la palabra, y nosotros tenemos que obedecer el mandato de sojuzgar la tierra ahora que hemos recuperado la corona de Adán. En Cristo Jesús tenemos la corona otra vez. Pero ¿cómo podemos entender esto? Para ser relevantes, hermanos, tenemos que tener un entendimiento compasivo, o sea, entendimiento y compasión. La razón por la que muchas personas seguían a Cristo y lo buscaban tanto, que digamos multitudes, hasta no había ni siquiera lugar donde ponerlas, es porque Jesús entendía su realidad. Y ellos sabían que podía cambiar sus vidas.
Él tenía compasión, él pasaba la miseria de ellos por su corazón. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce el corazón de los hombres. Él tenía la compasión para identificarse con ellos. En su estado de humillación, el Mesías es totalmente hombre, totalmente Dios, pero al ser hombre entiende. Y también tenía el poder para renovar lo que estaba destruido al ser Dios. Entonces la palabra relevancia significa una conexión que relaciona, algo que se puede aplicar, algo que se puede identificar. Y es conectarse a la realidad de alguien, identificarse con esa persona y ofrecer una solución que se puede aplicar realmente a lo que es relevante. Y nosotros no venimos a ofrecerle simplemente, como dicen, sanidad, riquezas. Venimos a ofrecerle la solución más grande que pueda imaginarse. Venimos a ofrecerle la salvación de su alma y luego la postrera vida que Dios va a tener para él, usándolo para la transformación de este mundo y el avance de su reino. Jesús era relevante. Entonces, a lo largo de la historia podemos ver eso también. Grandes personajes cristianos que han sido relevantes. Y a veces me pregunto, porque creo que muchos de nosotros podemos haber estado en esto, ¿no? ¿Por qué a tantas iglesias hoy les cuesta tanto trabajo ser relevantes? O sea, parece que en vez de que entendamos todo esto que acabamos de hablar y de que tenemos que conectar con la cultura para que el evangelio transforme las vidas y a través de esas vidas se transforme la sociedad, solamente criticamos la cultura. Hasta a veces criticamos cosas que en su gracia común Dios ha permitido, ni siquiera son parte de la cosmovisión anticristiana. Parece que nos hemos retraído a nuestros cuarteles y desde ahí esperamos que venga el fin del mundo. Hemos caído en una visión pesimista, como vimos hace un par de sermones. Por otro lado, vemos otro extremo. Hay gente que no sabe conectar. Algunos pastores e iglesias creen que ser relevante es ser cool o moderno, ¿no? Como escuché un pastor en Lima, muchos autos pueden ser bonitos, pueden ser modernos, pueden ser cool, pero no son relevantes para mi familia, dice él, ¿no? Porque ya es anciano y dice, tengo 6 nietos y en un deportivo no puedo llevarlos a pasear, como es mi sueño, dice. Él dice, prefiero una minivan, una camionetita. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Otros pastores, ya no sé si llamarlos así, creen que ser relevante es actualizar la Biblia, modernizar la Biblia, reconceptualizar la Biblia dejando de lado las doctrinas fundamentales para que no sea ofensiva a la sociedad, a la cosmovisión anticristiana. En realidad no quieren ofender. Abandonan las doctrinas fundamentales, niegan la infalibilidad de la Biblia, abandonan la resurrección de Cristo, los milagros, se vuelven a la cosmovisión del anticristo, se funden con la narrativa mundana no creyente y terminan siendo iglesias modernistas liberales, que más parecen un partido progre de izquierda que una iglesia cristiana. La Biblia, hermanos, no debe y no necesita ser modernizada. La palabra tiene un contexto histórico, gramatical, normal, teológico y no debe ser reconceptuada. Es la palabra eterna de Dios, siempre inerrante, siempre infalible, siempre suficiente, siempre autoritativa y siempre relevante. Los que tienen que cambiar somos los que enseñamos la palabra para poder conectar con la nueva generación y puedan ser transformados por la palabra en su contexto. Es diferente, ¿verdad? Sí, ¿no? A veces uno dice, vas a diluir la Biblia. No, no vamos a diluir nada. Vamos a conectar con las personas para predicar en la Biblia en su contexto y la palabra de Dios será la que salve, porque Dios es el que salve. Esto tenemos. Entonces, para entender esto, el desafío que tenemos como cristianos y cada uno en el contexto donde Dios los ha puesto, vamos a ver un punto que se llama cosmovisión. Para empezar de cosmovisión, brevemente es esto. Vamos a partir de la Biblia. Vamos a partir de la Biblia para pensar. Vamos a partir de la Biblia para actuar y vamos a partir de la Biblia para creer. Yo no puedo ser un misionero si no parto de las Escrituras, si parto solamente de mi razón autónoma y de lo que a mí se me ocurre. Por eso a veces hay cero relevancia o mala relevancia. No necesitamos cero relevancia. Como una vez en una conferencia en Lima comenté, por ejemplo, hay gente que quema el puente que podrían usar para conectar con la cultura donde Dios los ha mandado a plantar la iglesia, lo queman. Y una vez que lo queman, ya no hay forma de conectar y piensan que solo gritoneando desde acá y tirando amenazas contra la cultura ya ganaron a las personas. A veces muchas personas, por miedo al infierno o a esto, van a venir, pero y una vez que lleguen a ellos, los van a meter en una caja y los van a encerrar en un templo, en un local y en una tradición. Y se acabó. Por otro lado, están quienes dicen no, Dios, pero los que la gente con el evangelio. Y entonces lo que hacen es diluir el evangelio
Y cuando estas personas llegan a la iglesia, los tienen que mantener con el mismo evangelio y predican el evangelio como es, la gente se va a ir. También es un gran error. Ambos tienen una visión de misión atraccional. Solamente atraen, pero no van por ellos. No van por ellos. ¿Por qué? Porque aunque uno dice que sí va, en realidad no va con el verdadero mensaje. Porque si fuera con el verdadero mensaje, no tendría tal vez tanto éxito. Y tienen miedo. El otro tiene miedo a dejar de ser santo porque cruza el puente. Mejor se queda acá, aislado de la cultura. Los dos están en un gran error. Bien, entonces vamos a pasar a otro punto también, y tiene que ver mucho con involucrarnos en la sociedad, conociendo la narrativa cultural. Conoce la ciudad donde estás. Como te repito, no te vas a ir a Papúa Nueva Guinea o a la India sin saber cómo es la cultura de la India, sin saber cómo te puedes conectar con las personas indias, sin saber qué cosas les ofende, porque más vale un misionero vivo que uno muerto, porque hay muchos que pueden morir, pero no como mártires, sino por necios, por no aprender bien dónde se están yendo. Entonces, vamos a ver esto. Ideas para una comprensión práctica de la relevancia de la iglesia. Primero, hay que entender que ser relevante significa que importa, ¿ya? Uno, la relevancia significa que lo que haces importa. Es lo contrario, como vimos en el inicio, que la irrelevancia. La iglesia no es irrelevante. La iglesia debe ser relevante. Significa que tu ministerio debe hacer la diferencia si eres un pastor que me está escuchando. Y si eres una oveja de gracia urbana, nuestra iglesia debe hacer la diferencia. Nuestra iglesia debe hacer la diferencia no solamente ante la cosmovisión del mundo, sino ante los que se llaman cristianos y tienen una doctrina errada. Y a los que se llaman cristianos y niegan las doctrinas fundamentales. Se tiene que hablar de nosotros. Se tiene que hablar de nosotros. Les guste o no les guste. Vamos a ser relevantes. Entonces, vamos a ser relevantes significa eso. Bien, la relevancia se mide no solamente, a veces uno dice, esta iglesia es relevante porque tiene mucha gente. Hay iglesias que son mega iglesias y no son relevantes porque son más de lo mismo. Son más de lo mismo. Entonces, el primer paso que debemos tener en nuestra ciudad para entender nuestro ministerio como de gracia urbana, como relevantes, es conociendo que lo que hacemos debe importar. ¿Amén? Dos, no hay que confundirnos, como ya les dije, a la relevancia con el estilo. No hay que mezclar el puente con el evangelio. Por ejemplo, a ver, algo que puedan entender casi todos los jóvenes es que la relevancia, por ejemplo, no se trata de tu elección de canciones, de adoración o de cuál informal puedes o no ser, ¿no? Eso es una cuestión de estilo, de preferencias, de cultura. Pero relevante no se trata si tu camisa está dobladita, si usas camisa con corbata, o si sales a predicar con un pantalón con hueco, o si predicas 25 minutos o 2 horas. No son las luces no hacen relevancia. Yo conozco iglesias que tienen luces hermosas, han invertido mucho y van 10 gatos. O sea, eso no es relevancia. Tampoco hacer payasadas. Tampoco es un pastor viejo haciéndose el chibolo. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera se disfraza. La relevancia del ministerio es más sobre calidad y efectividad, hermano. No sé, algunos hermanos preguntarán, por ejemplo, disculpe, ¿usted cree que los himnos siguen siendo relevantes en la cultura actual? A veces, por ejemplo, un ejemplo de la adoración. Porque hay hermanos que le parece que deben cantarse solo los himnos. Y si el himno es realmente bueno, cristocéntrico, es absolutamente relevante, porque el evangelio es relevante. ¿Entienden? No es cosa del estilo de música. Con respecto a esto hay que preguntarnos, ¿estamos siendo escuchados? ¿Estamos siendo escuchados por la cultura donde estamos plantando la iglesia, donde ya tenemos la iglesia hace mucho tiempo? O de repente mi iglesia ya tiene tiempo y no está siendo escuchada. O sea, todos los días, todos los domingos hacemos un protocolo nada más. Estamos conectando para poder predicar estas grandes verdades bíblicas que no cambian, ¿no? Si funciona, si conectas, si eres escuchado, es relevante. Estás cruzando el puente. No lo estás quemando y no lo estás mezclando con la verdad. Otra cosa más que también creo que es importante es decir esto, y creo que nosotros en Gracia Urbana vamos a aplicarlo mucho, y es no contestar preguntas que nadie hace. No sé, ¿alguna vez has jugado juegos de computadora? Muchos chicos jóvenes seguro que sí. Y puede ser divertido, pero más allá de eso, ¿a quién le importan esas cosas? O sea, si no eres un gamer en la iglesia, a nadie más le importarían esos ejemplos, esas respuestas. Si no tenemos cuidado, podemos responder preguntas que nadie pregunta. Toda la iglesia no es gamer, por ejemplo. Ten cuidado cuando haces tus analogías. También no trates de ser relevante respondiendo cosas que la gente no está preguntando. No tienes que simplificar la teología
ni diluir la doctrina para que sea relevante. Muchos pastores creen en la falsa idea de que ser relevante es diluir la teología y quieren que hablemos como en tiempos de la independencia del Perú, ¿no? O no sé, como hablar con el lenguaje de la Reina Valera en cada sermón, pero eso tampoco es relevante. Ni los que diluyen todo, ni los que lo complican. Nadie te va a entender. Aprendamos a conectar para poder predicar el Evangelio. Si tú lo haces tan difícil, nadie te va a entender por más profunda que sea tu teología. Y si tú lo haces tan simplón y tan hasta allá burdo, en serio, la verdad, no estás siendo solemne en la predicación del Evangelio. Así que no necesitamos payasadas, ni diluir la teología, sino ser prácticos y hablar con palabras entendibles. Eso es ser relevante. Eso es ser un buen comunicador. Entonces, otro punto más es que la relevancia requiere preguntar qué necesita la comunidad, ¿no? Habla con personas que no asisten a la iglesia. Me acuerdo que hace tiempo acusaban a un pastor norteamericano de que había hecho una encuesta, qué te gusta de la iglesia para poner ahí, no sé. Yo estaba leyendo mucho los libros de este hermano hace años, nunca encontraba que la encuesta sea eso, la encuesta no era eso. Creo que algunos le contesto las cosas, ¿no? Bueno, entonces habla con personas que no asisten a la iglesia, ¿no? Una de las mejores maneras de entender la relevancia es hablar con las mismas personas sobre los problemas de la comunidad. Vas a ver que muchos te van a decir que quieren a Jesús, quieren a Cristo, pero no a la iglesia. ¿Te das cuenta? La relevancia, hermanos, no está en competencia con la cultura. Se trata de conectarse con la cultura para traer cautivos los pensamientos anticristianos a los pies de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5. No se trata de vendernos o de diluir la verdad. Se trata de conocer gente donde están, conectar con ellos para predicarles la verdad. ¿Te das cuenta? Te trata de que venga gente y conecte con nosotros para predicar la verdad. Nosotros conectamos y ellos nos conectan. Eso es relevante. Y a eso tenemos que enfocar. Otra cosa también es tener consciente de que el mundo es cambiante y las formas de conectar cambian, así que tenemos que abrazar la innovación y el cambio de las formas. Nosotros somos ultrafundamentalistas, así te digo, doctrinales. No nos mueve nadie de las doctrinas fundamentales. Se acabó. Una vez quedado claro eso, vamos a esto. Nosotros no podemos ser ultrafundamentalistas de las formas, si no estaríamos en el siglo I, vistiéndonos como israelitas. No tienes que hacer lo que hacen otras iglesias tampoco, pero no puedes hacer lo que siempre has hecho. Lo que es relevante para una ciudad no lo es para otra. Lo que era relevante para los años 50 en los Estados Unidos no lo es para Sudamérica para el siglo XXI. El mensaje sigue siendo el mismo. Las doctrinas fundamentales son lo mismo. Estamos pegados a la sola escritura, pero nuestros métodos de comunicación deben cambiar. La tecnología nada más nos muestra de que es imposible que nosotros no podamos cambiar esto. Está cambiando la cultura. Así como alguna vez tenían papyrus y luego cambiaron a códices, que son libros así, pues ahora también la tecnología va cambiando. La gente solía llevar sus Biblias. Ahora muchos de los jóvenes ya no llevan Biblias, llevan sus smartphones. Algunos hermanos llevaban sus Biblias, pero en menos de 3 años vemos que hasta hermanos mayores ya están llevando smartphones también. Yo soy de la vieja escuela, prefiero mi Biblia física, incluso algunos saben que llevo una Biblia a veces. Pero es irrelevante, por ejemplo, prohibir a la gente que use móviles para ver la Biblia en inglés. No seas irrelevante, en serio. En casa estoy seguro que todo cristiano sincero traza la palabra en su Biblia física, pero a veces a muchos se les hace muy práctico llevar el móvil, así que la Biblia será siempre relevante, sea en el móvil o en físico, pero es la misma palabra de Dios. Bien, y un punto tercero que quiero que también lo tengas en el corazón es cómo serlo. Ahora, ya hablamos de qué es ser relevante, cómo. Una iglesia centrada, dice Timothy Keller, te lo voy a leer acá, dice así: una iglesia centrada es a la vez un organismo y una organización. Debido a que la iglesia es tanto una institución estable con tradiciones heredadas como un movimiento dinámico del Espíritu Santo, debemos ministrar con equilibrio, arraigados en nuestra tradición eclesial y sin embargo trabajando cooperativamente con el cuerpo de Cristo para alcanzar con el Evangelio a nuestra ciudad. Esto es una cita del libro Iglesia Centrada del pastor presbiteriano Timothy Keller. Y entendiendo lo que él dice, es clarísimo que tiene mucha razón. La iglesia sí es un organismo, ¿no? A veces dicen la iglesia orgánica. Somos un organismo, la iglesia somos nosotros, pero también es una organización. Tenemos un orden eclesiástico. Tenemos disciplina bíblica. Tenemos gobiernos de la iglesia, al margen de las posturas. Tenemos membresías. Entonces, tenemos que evitar muchos errores. Para terminar, vamos a verlos. Evitar los errores legalistas
de tratar de recrear una sociedad cristiana tradicionalista particular y de aislarnos de la sociedad. Eso es lo primero que debemos hacer para ser relevantes. Desaparecer la idea del aislacionismo. Seremos sal y luz en medio de la tierra. Como dice Jeremías, de la paz del pueblo de Dios dependerá de la paz del mundo y de la ciudad donde estamos. Otra cosa es reconocer las ideas básicas que hacen de la iglesia más dinámica. O sea, sin abandonar las doctrinas clásicas fundamentales y toda la confesión de fe que tenemos, o doctrinas hermosas que producen gozo en el corazón, ¿no? Hay que reconocer que hay ideas básicas que nosotros podemos tener para conectar con la gente que van a hacer que nuestra iglesia sea más dinámica, sea más comunicativa. Y van a poner en nosotros mayor urgencia y más facilidad para la evangelización. Otra cosa es que debemos incorporar también a los aspectos, tanto individual como vertical, o sea, corporativo, horizontal, todos, tanto un individuo cristiano como el cuerpo de Cristo, de la predicación cristocéntrica. El mundo debe ser conquistado y para eso es a través del nuevo nacimiento. El evangelio empieza con el hombre que ha pecado y que solo en Cristo Jesús encuentra salvación. Eso, hermano, es tu día a día. Debe ser tu tarea diaria. ¿Qué evangelio estás predicando? ¿O solo invitas a la iglesia o invitas al Zoom? Predica el evangelio. Preocúpate por las almas. Recuerda que eso es imperativo. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio. ¿De qué sirve ser relevante si cuando conectas no predicas el evangelio? Y ese es un gran problema. Porque hay muchas iglesias que llegan a conectar con mucha gente, pero cuando les preguntas nunca les han predicado el evangelio conforme a las escrituras. Muchos hermanos que están en Gracia Urbana llegaron y me dijeron, nunca me habían predicado así. ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces, hay que entender que si vamos a conectar con las personas, es para predicar el evangelio. El mundo va a ser conquistado a través de la predicación del evangelio y de la redención de los que creen. Bien, eso es interesante. También hay que reconocer que, como vimos hace rato, y quitarlo de en medio, que nuestra preferencia por los ciertos estilos de adoración se basa solo en la cultura y en la tradición. No podemos criticar a nadie por su estilo de adoración congregacional. Hermanos, y si nos critican, ¿ya? Recordemos que hay un solo bíblico principio de adoración bíblico, único que hallaremos en Juan capítulo 4, que es en espíritu y en verdad. O sea, cualquier otro chamullo es excusa para discutir y no es relevante discutir. De este tema no es relevante discutir. El mundo se muere. Necesita a Jesús. Nunca más te quedes más de 2 segundos en discusiones de adoración, que la ropa, que los dones. Si es un hermano con el cual se puede dialogar con un café, dialógalo. Pero si es redes sociales o una persona que tú la ves con un claro ánimo sectario de defender posturas, mejor no discutas. No discutas por temas no fundamentales. Y hablando de eso, asegurémonos, eso sí, que la adoración sea cristocéntrica, edificante, evangelizadora. Debemos cantar de modo que incluso la letra de las canciones prediquen el evangelio. Otro punto también es que ser relevante realmente es ser diferente al mundo. Pero no estoy hablando de solamente de ser diferente en el sentido de disfrazarnos de pingüinos. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, porque cualquiera se abstiene de eso. Cualquiera, un monje lo puede hacer. Pero lo que tienes que hacer es mantener un equilibrio en tu piedad individual como en la iglesia. Necesitamos un avivamiento personal. Dios empieza por esto, clamando al Señor en arrepentimiento. Como estudiamos muchos con hermanos líderes y otros hermanos más acerca de cómo Dios rompe el barbecho de nuestro corazón. En Oseas capítulo 10, verso 12. Ese terreno que alguna vez Dios usó y tuvo fruto, se ha endurecido, pues Dios quiere romper eso para volverlo a usar. Dios quiere volver eso y lo enciende de fuego para que sirva de nuevo para Él. Como nunca antes debes anhelar para ti, para tu familia, para todos los hermanos de tu célula, de tu grupo de comunión, un avivamiento personal que se evidencie en una vida en santidad, una vida de oración, de lucha contra el pecado, predicación del evangelio y un avivamiento en la iglesia local. Amén, hermanos. Eso debemos anhelar. Eso es ser súper relevante. Entonces, tenemos una chambaza aquí. Hagamos énfasis también en la predicación de la palabra externamente, ¿no? La palabra hace la obra, recuerden, la predicación sea expositiva, como temática, cristocéntrica, son el poder de Dios para salvación. Y así tenemos también un ministerio de misericordia, el ministerio de las obras, es acercar el evangelio a otros lugares y asegurarnos como iglesia de que haya maneras de llevarlos a cabo. Pero eso sí, nuestra teología debe sujetar nuestras metodologías. Acá, por ejemplo, tenemos lo que creemos, nuestra fe, es la que marca nuestras plataformas.
Acá tenemos un ministerio, por ejemplo, Alcance, en el cual hacemos obras de acción social, como Servolución, y esperamos, Servolución es llevar, por ejemplo, algo, generosidad hacia algunos sectores de pobreza o algunos sectores que necesiten para que cuando conectemos con ellos a través de la generosidad, ellos puedan escucharnos realmente, puedan escuchar la palabra del Evangelio. Conectarnos de forma que el mundo vea que Dios los ama a través de nosotros. Y así la generosidad abre el corazón para que muchos escuchen la palabra del Evangelio y sean confrontados con su pecado, sean llamados al amor de Cristo y sean salvos. Entonces, valoremos eso también. Y también valoremos, por ejemplo, la iglesia ya como un elemento dentro del mundo. ¿Cómo así? O sea, valoremos como iglesia el trabajo secular y así todo lo que llame a las personas a desarrollarse dentro de la cosmovisión cristiana, pero en el lugar donde Dios los ha puesto. No le estemos llamando del diablo a todo. Hay cosas que saben los cristianos donde no deben estar, pero generalmente el mundo no es malo. Dios creó este mundo. Nosotros tenemos que redimirlo a través de la predicación del Evangelio. Tengamos claro en mantener una mente equilibrada, hermanos, equilibrada. No nos vayamos a los extremos, acuérdense de eso nada más. Busquemos un terreno común para trabajar con los no cristianos, mientras que a la vez seguimos ofreciendo una crítica bíblica de los ídolos culturales que ellos tienen. Vamos tumbando los ídolos culturales con la palabra, como conquistando todas las esferas, las artes, la política, la economía, la salud, el gobierno, todas las esferas de la sociedad deben ser un día conquistadas por el cristianismo, porque somos la fe que está llamada a ser la fe universal, a ser la fe mundial, sea en nuestra generación o dentro de 500 años. El Señor lo sabe. Pero antes que Él venga, el cristianismo debe vencer. La iglesia prevalecerá. Entonces, hay que reconocer, para terminar, que son necesarios toda clase de modelos de iglesia para alcanzar una ciudad. Recuerda que debemos aplaudir las versiones saludables de cada modelo. No todas las iglesias somos iguales. En formas somos muy diferentes, pero estamos unidos en la doctrina fundamental. Así que no te demores, como te digo, discutiendo por eso. Debemos ser una iglesia relevante. Debemos ser, como vemos acá, un pueblo que se sabe que está caminando como extranjero y peregrino en un mundo que no parece nuestro hogar, pero que finalmente será un cielo nuevo y una tierra nueva que le podremos llamar casa. El Señor nos hizo transportar de Jerusalén a esta Babilonia para edificar casas, para habitarlas, plantar huertos, comer el fruto de ellos, o sea, casarnos, engendrar hijos, dar mujeres a tus hijos y a tus hijas, o sea, tener nietos, o sea, no estás llamado a decir, no, para mí no es el matrimonio, no, para mí no es el trabajo, mejor ya no estudio porque ya viene Cristo, como algunos predicadores predicaban antes, ¿no? No hagas nada mejor porque ya viene el Señor. No, si el Señor viene, gloria al Señor, nos vamos con Él, aleluya. Pero Él va a venir y nos va a encontrar trabajando y obedeciendo el mandato de sojuzgar la tierra. Amén. Para terminar, entonces, amada iglesia, procura la paz de esta ciudad y ruega a ella al Señor, porque en su paz tendremos nosotros también paz. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, queremos venir ante ti a pedirte que abras el corazón. Señor, abre nuestro corazón para que podamos realmente obedecerte, Dios mío. Anhelamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente que tú pongas en nosotros un corazón misionero, Señor, un corazón valiente, que no tenga miedo de enfrentar la cosmovisión anticristiana de este mundo, Señor, sino que tenga las bases bíblicas, Señor, para poder traer cautivos todos esos pensamientos, Señor, y la gente pueda convertirse a ti, Señor, y adorar tu nombre, porque todo lo que hacemos es para que tu nombre sea adorado y alabado por todos los tipos de personas en este mundo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.